En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fijando el rumbo. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Gonzalo Chamorro. Estamos muy contentos de compartir con cada uno de ustedes a través de la 99.7 El Camino, contenido que transforma un jueves más en su programa Fijando el Rumbo, un programa que pretende responder desde una perspectiva bíblica y teológica a los dilemas morales que nos plantea el escenario contemporáneo. Y el tema que nos convoca el día de hoy precisamente cayó cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer, efectuado formalmente por la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, establecido en el año 1975, aunque ya se celebraba desde el año 1911 en Alemania, en Austria, en Dinamarca y en otros países que poco a poco se fueron adjuntando a celebrar este día por la situación injusta en las mujeres obreras en el año 1908. Y bueno, compartiremos un poco más sobre este tema. Sin embargo, lo que queremos hacer como programa es dar una visión teológica del papel de la mujer en el orden creado, del papel de la mujer en cuanto a la función que tiene a la luz de los mandatos que el Señor nos da. Así que desde ya te invitamos a que te conectes con nosotros a través de las diferentes vías por medio de Facebook en nuestra página Fijando el Rumbo, o nos puedes enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 5895-5778. Y mientras nos preparamos ya aquí con las invitadas que tenemos que compartirán esta perspectiva sobre una visión teológica de la mujer, queremos que escuches Dios no está muerto de Mien San Marcos y ya retornamos aquí en tu programa Fijando el Rumbo. Está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. En las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza para seguir. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, el vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Vive, vive. Desciende con fuego, Dios.
facebook.com/Fijando el Rumbo. Ya estamos de regreso, querida audiencia, a través de la 99.7 El Camino. Soy Gonzalo Chamorro y es un placer darle la bienvenida por medio de esta frecuencia radial que bendice a todos nuestros oyentes día tras día con contenido que transforma y que esperamos que den valor agregado, por supuesto, los temas que nosotros hemos desarrollado en este programa y en este espacio. El tema que nos convoca el día de hoy es precisamente el Día Internacional de la Mujer. Y esta celebración, sin duda alguna, enmarca a todas las naciones que a partir del año 1975 se involucran en la institucionalización universal del derecho que tienen las mujeres a recibir un reconocimiento. Por eso algunos también pues discuten si debe ser una conmemoración o una celebración, y ahí está desarrollado pues el tema. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que podamos indagar un poco en términos generales sobre la historia, pero lo que más quisiéramos hacer como programa es poder dar una visión teológica de la mujer. Y para eso vamos a presentar a nuestras invitadas especiales que nos acompañan aquí en cabina, y le damos la más cordial bienvenida a la licenciada Carolina de Chamorro. Buenas tardes a todos, nuestra audiencia. Es un gusto, un placer y un honor estar acá con ustedes una vez más. Esperamos que disfrutemos y dialoguemos sobre este tema tan relevante. Muchas gracias. También le damos la bienvenida a la licenciada Karina Casanova. Muchas gracias, Gonzalo. Buenas tardes a todos y feliz día para todas las mujeres. Y también a la licenciada Carla Morales. Gracias, Gonzalo. Gracias de nuevo por estar en esta radio. Y te queremos comentar que hemos posteado una pregunta que esperamos que podamos compartir junto con ustedes, y nuestra buena amiga Betsabe Ansora pues nos expresará qué nos dice la red social en torno a la pregunta del día. Pues les recordamos que la pregunta que hemos publicado este día dice: ¿cree usted que en la actualidad se respeta el papel de la mujer dentro de la sociedad? ¿Por qué? Y Luz Cruz dice: no, empezando por la familia, que es la base de la sociedad. Aún existen esos padres que actúan de acuerdo a su machismo y falta de amor. Para los hijos varones es el estudio y la herencia material, tal como terrenos, y las hijas por el simple hecho de ser mujeres en la misma familia. Y le vamos a seguir leyendo más adelante, pero les invitamos para que por favor ustedes puedan comentar en la pregunta que hemos posteado en nuestra página, o que puedan mandar un mensaje en WhatsApp al número 5895-5778, donde estaremos dándole lectura a sus comentarios. Qué interesante, pues agradecemos ya los comentarios y las respuestas que están ingresando a la pregunta del día, pero a mí me llama mucho la atención que en la historia de la reivindicación de la mujer, licenciada Carolina, nosotros encontramos la literatura clásica, sobre todo en el campo de la literatura griega, en los textos de Aristófanes del siglo V, la famosa versión teatral que surge del texto de Aristófanes sobre Lisistatria, que era una mujer que comienza a hacer huelga sexual para que los hombres no fueran a la guerra, y esos fueron los primeros intentos de reivindicar, pues por supuesto, el papel de la mujer dentro de la protesta y dentro de la igualdad, y específicamente dentro del contexto de la guerra. También tenemos el famoso caso de la asesinada Hipatía de Alejandría, que también por finales del siglo IV, pues aproximadamente en el año 415, es brutalmente asesinada, y posteriormente se reivindica como la mujer científica, o el papel de la mujer científica. Sin embargo, a medida que van pasando los años y las sociedades van estructurando el papel dentro de la mujer, por supuesto, como dice nuestra oyente en el comentario a la pregunta del día, la estructura patriarcal casi siempre se ha visto en las sociedades monoparentales como una injerencia dentro del papel de la mujer, y eso llevó a que comenzaran a desarrollarse una serie de actos públicos, como por ejemplo la Revolución Francesa, donde ya vemos a mujeres parisinas marchando al Palacio de Versalles para poder reclamar sobre la igualdad social dentro del marco de los postulados de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Sin embargo, los textos oficiales que reivindican a la mujer y que en cierto sentido le da un paso a la teoría literaria feminista o al concepto del mundo feminista es la obra de Federico Engels sobre de dónde proviene la familia, propiedad y Estado, y esa obra pues dio paso a que las mujeres obreras comenzaban a reclamar por el excesivo maltrato que se daba en esa sociedad. Así que el tema de la reivindicación femenina, licenciada Carolina, ha estado presente a lo largo de toda la historia, y sin embargo ha sido un problema porque la dignidad de la mujer ha sido maltratada.
Así es, Gonzalo. Muchas mujeres a través de la historia han intentado levantar la voz en favor de su género. ¿Qué es la limitante que esto ha tenido? Pareciera que es una autodefensa y no una comprensión de la mutualidad de géneros, en donde debo de reconocer a la otra persona como identidad propia, con sus cualidades, con sus deberes y sus derechos. Entonces, cuando hacemos esa separación, la mujer y el hombre, pareciera ser que hablamos de dos cosas distintas. Sin embargo, somos uno. Somos hombres y mujeres, y eso es lo que genera la esencia de la humanidad. Eso es lo que genera la complementariedad, si es que podemos hablarlo en estos términos, de la humanidad, y es lo que nos hace completos como seres humanos, porque solo los hombres no son completos y solo las mujeres no son completas. Pero en esta lucha pareciera ser que el débil, hablando de las mujeres como minorías, debería ser siempre el que alza la voz, el que reclama sus derechos, el que tiene que decirle, entre comillas, al fuerte: mira, aquí estoy, no me pisotees, no me humilles. Pero no debería ser esa la realidad, no en nuestro contexto, no en nuestra realidad en el siglo XXI. Está bien que se podría hablar de siglos antes, donde había ignorancia, donde había falta de conocimiento, poca accesibilidad a la información, pero pensar en esas mismas condiciones en el siglo XXI tendría mucho que decirnos en nuestra realidad, sobre todo pensando en el ámbito como iglesia, pensando en el ámbito como una comunidad cristiana, pensando en el ámbito de que conocemos el texto, nos acercamos al texto una y otra vez, pero más allá de eso, ¿pueden las leyes, pueden cualquier argumentación cambiar la mentalidad del ser humano? No, si el hombre, no, si la mujer va a estar predeterminado o con esos preconceptos de superioridad, inferioridad entre géneros. Y en ese sentido, licenciada Karina, nos llama mucho la atención de que, como dice Carolina, esto ha sido un proceso que ha ido desarrollándose de diferentes perspectivas y bajo diferentes marcos sobre una circunstancia crítica que ha vivido la mujer. Y retomo el tema de Federico Engels porque dio la posibilidad de que, por ejemplo, la Iglesia Católica o la teología católica desarrollara sus primeros textos como la Mirari Vos, donde se trabaja el tema de la propiedad del Estado, la sociedad, la igualdad y específicamente una respuesta a los desmanes que se estaban dando en esa época entre la lucha de clase, y posteriormente la famosa Rerum Novarum, que es considerada la carta magna del trabajo sobre las condicionantes de los horarios, del trato entre obrero y patrono, y obviamente la mujer comienza a ser considerada a tal grado que en el año 1911 pues se tiene esta primera celebración oficial en los países que mencionábamos en la sección anterior. Así que la respuesta tristemente surge ante las crisis, y eso es complicado pues lo fue complicado a finales del siglo XIX y pareciera que sigue siendo complicado en nuestros días. Sí, siempre la crisis es como el detonante para que haya un cambio, ¿verdad? Y todavía, como decía la licenciada Carolina, pareciera que ciertos sectores de nuestra sociedad están en crisis, y algunas culturas más que en otras. Por ejemplo, si miramos culturas donde están arraigadas a lo agropecuario, como las personas que viven en el interior de Guatemala, esa crisis todavía es algo bien fuerte. Se puede ver mucho la diferencia entre los hombres y las mujeres, lo que decía la señora en Face, que los hombres tienen derecho a estudiar y las mujeres no. Las mujeres tienen que estar arraigadas a la cocina y el hombre a las tareas fuera del hogar. Todas estas cosas, estas crisis que se viven, a veces cuando una persona como nosotros vivimos en la capital es diferente, esas crisis se ven diferentes, pero cuando uno va al interior del país, a estas zonas agrarias, estas zonas donde todavía el machismo está bien arraigado, se ve mucho más estas crisis, estas diferencias entre géneros. Entonces, esa crisis que vos hablabas recién, depende en qué cultura nos estábamos moviendo. Correcto. Si vamos a países europeos,
Sí, hay crisis, hay diferencias en géneros, pero en países latinoamericanos donde el machismo todavía está más arraigado, esas crisis son mucho más fuertes. Y eso a mí me llama mucho la atención, licenciada Carlita Morales, porque si bien es cierto la crisis ha estado presente, también se han intentado dar soluciones como hemos visto y como hemos expresado, 1911, 1945, 1948, 1965 hasta el año 1975, donde oficialmente se institucionaliza esta celebración de la cual en varios de nuestros medios pues se está conmemorando el Día de la Mujer. Y conectando con lo que expresaba la licenciada Carolina y la licenciada Karina, esta posibilidad de responder a la crisis nos ha dado también ciertas posibilidades para que la mujer tenga un emancipamiento y pueda desarrollarse. Sin embargo, ha cambiado la dinámica, porque antes la mujer, a causa de los pocos avances de la medicina, no era mayoría. Hoy es mayoría y hay más mujeres en el mundo que varones. Entonces, no solo geográfica y demográficamente ha cambiado la situación, sino que también a través de los derechos sociales, a través de los colectivismos, a través de las ideologías que han impulsado el valor de la mujer, también es necesario reconocer que han habido extremos a tal grado que por exaltar a la mujer han opacado el papel de la mujer como mujer. Claro. Y ha perdido en muchos contextos su feminidad, porque el concepto de igualdad tiene muchas variantes y no se trata de que la mujer llegue a ser como el hombre, se trata de hacerla respetar como mujer. Claro. Es bien interesante cómo a través de la historia han habido esas ciertas luces y sombras a través de la historia, de cómo las mujeres se van tratando de reivindicar, pero también han habido esas sombras. Por ejemplo, cuando nos llega el tema de la invitación es sobre mujer virtuosa, y uno va hacia Proverbios y ver cómo el libro maneja el término de mujer virtuosa y ese reflejo de la sabiduría que viene hablando en Proverbios. En Proverbios no hay algo de esto es para los hombres y esto es para las mujeres, sobre todo en el ámbito del hogar, la igualdad de la mujer y del varón, cosas que ya están ahí desde mucho antes, cosas que, si se cree que Proverbios es posexílico, ya han habido esos pequeños intentos para la sociedad persa, donde ella gobernaba, la mujer tenía acceso a los bienes, compra y venta. O sea, hay ciertos momentos en que las mujeres están haciendo eso, ciertos momentos en que las mujeres son parte de las discípulas de Jesús, mártires, solo que quizá en la historia a veces hemos dejado a un lado esos nombres de mujeres y por el otro lado tratando de rescatar, como decía, se va al otro extremo. Correcto. De sobresalir. Y esa no es la idea, ¿verdad? Creo que bíblicamente cuando nos vamos al Génesis observamos una equidad e igualdad. Somos la imagen de Dios y entonces ahí no hay más menos, ni el hombre ni la mujer, sino la igualdad de la identidad con Dios. ¿Quiénes somos delante de Dios? Varón y mujer, varón y hembra dicen las traducciones, pero no nos gusta mucho, varón y mujer iguales, en la misma perspectiva de imagen y semejanza de Dios. Y sin embargo, esa igualdad se ha llevado a otros planos donde lamentablemente se ha dejado también de reconocer que, si bien es cierto, en esencia y ante Dios como criaturidad somos iguales, también es necesario reconocer que somos diferentes. Claro. En cuanto a desarrollo, en cuanto a estructura física, en cuanto a sentidos, es necesario reconocer eso. Y eso creo yo que lamentablemente se ha ido no se ha enseñado bien y no se ha tratado bien desde los diferentes campos de las ciencias y sobre todo de las ciencias duras, porque lamentablemente los extremos siempre matan los pensamientos. Queremos agradecer los comentarios que están ingresando a nuestra red social y por supuesto vamos a recordar la pregunta del día en torno al tema que nos convoca el día de hoy, precisamente la celebración a la mujer, tema que ha sido establecido por la Organización de las Naciones Unidas en 1975 y que el día de hoy pues pretende reivindicar a la mujer que en tiempos de crisis, en tiempos de conflictividad ha sido maltratada por el hombre o por las circunstancias mismas de la sociedad donde se ha desarrollado. Y les recordamos que la pregunta del día dice: ¿cree usted que en la actualidad se respeta el papel de la mujer dentro de la sociedad?
¿Por qué? Y hemos recibido varios comentarios y Israelito de la Cruz dice, que Dios bendiga a todas esas lindas mujeres temerosas de Dios. Gracias, hermano, por su comentario. Y también a través de WhatsApp acabamos de recibir un mensaje de Jessica de García, quien dice, creo que algunas personas sí respetan el papel de la mujer en la sociedad, pero es una minoría. Por lo menos en el campo laboral es difícil encontrar empresas que valoran y respetan a la mujer, pero hoy en día hay más oportunidades laborales para la mujer en cargos gerenciales. Saludos. Gracias, Jessica, por tu comentario. Y también Rafael Chiel dice, declaramos sobre las princesas guerreras Proverbios 31:10, en especial a mi esposa Brenda Samayoa. Saludos, hermano Rafael. También Michael González Ruiz dice, ahora se respeta más el lugar que se merece la mujer, aunque todavía se da en algunos lugares, sobre todo en el campo, alejados de la ciudad, donde por cultura, al ver cómo son los comportamientos de sus padres, aprenden el sistema machista, sobre todo por la falta de comunicación. Saludos. Bueno, muchas gracias por esos excelentes comentarios y por los saludos que sin duda alguna nos bendicen, y te invitamos a que sigas comentando la pregunta que hemos posteado en nuestra red social de Facebook, Fijando el Rumbo, o que también nos puedas enviar un mensaje de texto o una nota de voz al 58 95 57 78. Y a mí me llama mucho la atención porque es cierto, vivimos en América Latina, licenciada Carolina, en una sociedad que ha sido interesantemente analizada desde el campo del patriarcado o del machismo, pero también la mujer ha tomado un papel muy importante dentro de las circunstancias sociales conflictivas que vivimos. Por ejemplo, en tiempos de guerra civil, la mujer tomó un papel muy importante en nuestras naciones, sobre todo en épocas de migración o lamentablemente la pérdida del varón y del guía. Sin embargo, la mujer ha tenido que tomar ciertos papeles también por la falta de moral, por la falta de principio y por la falta de obligación o deserción de los varones al cumplir como padres o como esposos, y eso pues ha generado ciertos movimientos dentro de la sociedad donde la mujer pues ha tenido que trabajar, por ejemplo, en diferentes lugares para poder ser recipiendaria de un sueldo y de esa manera mantener el hogar por la falta de responsabilidad de los varones. Y obviamente eso genera indudablemente un fenómeno social que hoy se está marcando fuertemente en las discusiones y en la teoría literaria sobre el feminismo. Así es. Mujeres. ¿Qué hacen las mujeres en tiempo de guerras? ¿Qué hacen las mujeres en tiempo de crisis? ¿Qué hacen las mujeres en ámbitos académicos, en ámbitos económicos, políticos? El papel de la mujer es una expresión singular, pareciera que es uno solo. Probablemente quisiéramos decir la mujer como tal, como ente importante dentro de la sociedad. Durante las diferentes crisis que Latinoamérica ha vivido, la mujer ha estado ahí, no ha sido opacada. La experiencia de las mujeres nicaragüenses, costarricenses, hondureñas, salvadoreñas y en cada uno de los países que eventualmente vivieron dictaduras, las mujeres se hicieron cargo de sus familias, sacaron adelante todas esas generaciones que crecieron, muchos bajo la sombra de las balas, se oye cruel, pero esa es una realidad que no podemos olvidar. Porque esa es la generación que hoy nos está dirigiendo, esa es la generación que hoy está siendo empresario y está siendo político, porque estamos hablando de 30, 40, 50 años después. El punto es, ¿cómo es que la imagen de la mujer se distorsiona dentro de la imagen del hombre? Porque la mujer a sí mismo no se distorsiona, aunque sí, por esa naturaleza muy femenina que muchas veces, al estilo del cangrejo, ¿verdad? En lugar de dejar que otros avancen, los traemos hacia abajo y no queremos que nadie crezca si no soy yo. Un poco de egoísmo, un poco de competitividad muchas veces dentro de las mujeres, y eso lo vemos precisamente cuando se mencionó hace un rato. Somos completamente diferentes, físicamente diferentes, emocionalmente diferentes, espiritualmente diferentes. Y con esas virtudes dentro de las diferencias que tenemos, debemos identificarnos, debemos dignificarnos mutuamente,
porque el hombre necesita esa ternura, necesita esos cuidados femeninos, necesita esas virtudes femeninas que Dios ha puesto en la mujer. Y la mujer igual necesita toda esa fuerza, todo ese vigor, toda esa determinación masculina. Por eso es que no podemos hablar de manera separada como si uno no necesitase al otro. Por el contrario, si Dios crea al hombre y a la mujer, los crea a ambos a su imagen, conforme a su semejanza, los faculta a ambos para ser coherederos del reino ya en Cristo, pero también mayordomos sobre su creación desde el inicio. ¿Por qué esta lucha? Obviamente podría ser una respuesta fácil y sencilla, pero va más allá. Pecado. Y ese pecado desata egoísmo, envidia, celos, contiendas y todo eso que conocemos, que es lo que hoy por hoy hace que el hombre vea menos a la mujer, que la mujer a sí misma se vea menos. Desde el momento en que la mujer quiere competir con respecto al hombre, nos está diciendo, me siento menos, estoy llamando la atención. Por lo tanto, quiero que todos los que nos escuchen pensemos, a ver, un ejercicio mental. ¿Qué pasaría en este instante, en los siguientes 5 minutos, pensémoslo así, si cada mujer en el lugar en el que se encuentra dejara de ejercer la función que tiene bajo su responsabilidad, sea madre, cocinera, chofer, ingeniera, política? ¿Qué pasaría en el mundo? Nos necesitamos. O sea, no es una cuestión de competitividad, no es una cuestión de superioridad, inferioridad, pero es la realidad en la que estamos. Hay una competencia, no debería ser así. Las Naciones Unidas postulan que para el 2020 todo sea 50-50 en política, en economía, en educación, que tanto hombres como mujeres ocupen el 50%. Pero ¿por qué hay que pensar en leyes? Y vuelvo y retomo el tema. No es una cuestión de si la ley me dice o no me dice que debo respetar a la mujer o debo respetar al hombre. Es una cuestión de nuestra identidad como seres humanos, como frágiles, como volubles que somos, pero también como necesitados del otro. Necesitamos al otro y por lo tanto lo respeto. Lo admiro y lo respeto y espero ser admirada y respetada por lo que soy, no por lo que tengo, no por lo que hago. Quisiera agregar algo a lo que la licenciada Carolina está diciendo. Creo que como madres, las mamás tenemos una responsabilidad muy grande para formar este sentido de equidad en la humanidad. Lo hemos escuchado muchas veces que el problema del machismo muchas veces es arraigado o desarrollado en el hogar por la mamá, no por el papá. Es la mamá la que le dice al nenito, no, vos no laves los platos porque esa es tarea de tu hermanita. Entonces, uno como mamá tiene una función muy importante desde el hogar, desde la cuna, para formar ese pensamiento, ese sentimiento o lo que sea de equidad en su familia. Y a partir de ahí, entonces la mujer y el hombre, cuando ya crecen, llevan ese sentido de equidad en su mente, en su cabeza, y eso va a hacer que luego ese niño, cuando crezca, va a ver a su esposa como una persona que la necesita, pero no que es inferior. Porque muchas veces el hombre ve a su esposa como alguien inferior porque eso lo mamó en su casa, lo aprendió en su casa desde su mamá. No, a veces no es el padre que está imponiendo el machismo, es la madre. Entonces, si las mamás nos están escuchando hoy, pensemos, usted tiene una función muy importante como mamá. ¿Tiene un hijo varón? ¿Tiene una hija en su casita? Enséñele de que todos somos iguales delante de Dios. Y los roles se aprenden. No es que la niña fue hecha para lavar los platos y el niño para otras cosas. Los roles se aprenden. Un varón puede lavar los platos igual o mejor que una mujer. Un hombre puede lavar la casa, limpiar la casa, aún mejor a veces que las mujeres.
Bueno, muchas gracias. Indudablemente yo soy minoría, así que no quiero expresarme tanto, pero sí voy a dar mi opinión antes de tener una pausa musical, porque tanto la licenciada Karina, Carla como Carolina nos expresan algo que es fundamental. Realmente tenemos que llevar al plano de la legislación para dar el 50% a los hombres y el 50% a la mujer. Pues yo creo que indudablemente que no, porque sería inmoral que yo legalmente reconociera a una mujer aunque no tuviera capacidades. Lo moral es que por medio de las capacidades, que toda mujer tiene derecho a obtenerlas, ella pueda conseguir lo que Dios le permite hacer. Y eso es indispensable en nuestras sociedades, porque o si no va a pasar lo que ha pasado cuando sobre todo el derecho positivo quiere imponerte formas que anteceden al derecho natural. Y la forma es precisamente entender cuál es la función de la mujer dentro del orden creado. Y no solo incluye lavar platos, como dice Karina, incluye también el ser parte de como agente innato de la creación de Dios, y es responsable ante Dios por lo que hace o por lo que irá a hacer. Así que en esta próxima sección vamos a dialogar precisamente sobre la visión teológica de esta mujer virtuosa y tener un panorama de qué es lo que dice la palabra de Dios respecto al papel de la mujer en el orden creado. Queremos que escuches Jesús, eres mi vida real, de Banda Más, y ya retornamos aquí a través de la 99.7, El Camino, contenido que transforma.
facebook.com/Fijando el Rumbo. Ya estamos de regreso, querida audiencia, en una agradable conversación aquí porque pues por primera vez soy minoría y no me dejan hablar estas mujeres, pero está bien, es el Día Internacional de la Mujer y una vez al año no hace daño. No, son bromas. Mentira, ahorita me castigan, ¿verdad? Públicamente. Realmente estamos muy contentos de compartir un tema que sin duda alguna ha generado debate en la sociedad, en la historia del pensamiento, en la historia de las ideas, sobre todo por la reivindicación de entender cuál es el papel de la mujer y el lamentable trato que le ha dado el varón por ser físicamente más fuerte y por creerse intelectualmente mejor. Pero ya hemos aclarado que como imagen de Dios tenemos esa capacidad en términos iguales de crear, de pensar, de disentir, de desarrollar dentro del orden creado con funciones diferentes, y eso está claro, con funciones diferentes, pero somos responsables ante Dios por el hecho de ser imagen de Dios. Y discutíamos aquí en cabina, en este espacio musical, después de haber escuchado la banda Más, sobre si realmente tenemos que llevar al plano legal el reconocimiento de la mujer o debería quedar en el plano moral. Y casi todos los que estamos aquí en cabina compartimos que debe quedar en el plano moral, pero el gran problema es que la falta de moral ha impedido que se desarrollen realmente los presupuestos fundamentales de la dignidad de la mujer, y por eso en muchos contextos y en muchas legislaciones las constituciones políticas han tenido que tomar ciertas decisiones que muchas veces y lamentablemente puede recaer en elementos que no reconocen la capacidad de la mujer, y básicamente la mujer llega a ser por lo que la ley dice y no por sus capacidades tanto morales como intelectuales. Así que esperamos pues intentar responder a este planteamiento, sobre todo desde una visión bíblica, teológica, en la cual pues queremos saber cuál es el papel de la mujer o qué es la mujer frente a Dios. Sin embargo, queremos agradecer los múltiples comentarios que han ingresado a nuestra red social. Y Jaime Elías dice: felicitaciones por tomar un tema de mucha importancia para la sociedad hoy y principalmente para el pueblo evangélico. Saludos. También Maritza Vigil de Uraque dice: bendiciones a cada una. Y Tita García nos manda saludos desde Nueva York. También tenemos otro comentario de Jorge Luis que dice: el entorno cristiano aún existe congregaciones con cierta desigualdad. Por ejemplo, hay congregaciones donde los hombres se sientan de un lado y las mujeres del otro lado. El vestuario, donde las mujeres están solo para dar clases a los niños y los hombres al resto de actividades de las congregaciones. Lastimosamente, por falta de educación, no hay una igualdad y se le da un grado de sumisión y hasta se le exige. Gracias, Jorge Luis, por tu comentario, y les invitamos a que sigan comentando en nuestra página de Facebook o a través de un mensaje a través de WhatsApp por el 5895-5778. Muchas gracias. Licenciada Carla, en este proceso pues de poder ir desarrollando una visión teológica de la mujer, indudablemente uno de los pasajes que se predican en estos días o en el Día de la Madre, sobre todo donde se intenta dar un lugar a la mujer dentro del espacio y la visión bíblica y teológica, uno de los pasajes que más resulta que usted comenzó a comentar en la sección anterior es precisamente el pasaje de Proverbios sobre la mujer virtuosa. Si nos pudiera poner en contexto para que posteriormente podamos ir teniendo diferentes visiones sobre la mujer, pues nos ayudaría para poder responder a la pregunta que hemos planteado el día de hoy en el programa. Gracias, Gonzalo. Bueno, este poema sí es un acróstico, ¿verdad? En hebreo y muy famoso, pero algunos dicen que por la forma en la que se encuentra al final de todo lo que va diciendo Proverbios desde el inicio, parece ser una recopilación de la mujer en sus diferentes esferas y sobre todo un reflejo de la sabiduría como femenino, como una figura de una mujer ejemplar. Y el término de mujer virtuosa justamente es Hayil. Estoy mal, ¿verdad? Sí. Hayil en hebreo, que algunos la han traducido como virtuosa, como ejemplar, pero hay un comentarista que la traduce como la mujer de valía. Y él trata de aunar todo eso, lo que significa la palabra, el término: poder, fuerza, fortaleza, riqueza. Son muchas palabras que se conjugan en la mujer de valía, o como alguien dice, la mujer de inestimable valor, como la mujer ideal.
a lo que se aspira. Algunos dicen que podría ser una recomendación de un maestro hacia sus alumnos de quién tenían que ver, cómo debería de ser esa mujer. Otros dicen más bien que es ese reflejo de la mujer sabia, la que se ha venido hablando a lo largo de Proverbios, contrastada con la mujer peleona, la necia, la doña locura de Proverbios 7. Más bien es esa mujer sabia que hace que sea estimada, pero no solo para ella, sino que su esposo recibe ese beneficio, el beneficio de que a él lo alaben por la esposa que tiene, sus hijos también, por su esposo recibe los honores a causa de quien ella es. Entonces ella no solo trae beneficio para su propio hogar, sino para sus discípulos, sus amigos, todos los que llegan y todos los que están a su alrededor son beneficiados con esta mujer ideal. Una mujer de ciencia ficción, decíamos, pero que sí conjuga eso, ¿no? Sí conjuga lo de ser una mujer sabia, una mujer que tiene muchísimas capacidades, que Proverbios la refleja como en esa forma, esa búsqueda de la mujer ejemplar. Y en ese sentido, y muchas gracias por ponernos en contexto para poder entender cuál es la alocución teológica en términos generales de quién es la mujer sabia, la mujer virtuosa, la mujer que representa ese alto ideal de lo que va a desarrollar, lo que tiene que hacer en perspectiva divina, porque lo que obtiene es la sabiduría que proviene de Dios para cumplir el propósito. Ya hemos clarificado, licenciada Carolina, que el concepto de que la imagen de Dios en la mujer representa deberes, obligaciones ante Dios iguales como el hombre, se va desarrollando también no solo en la literatura sapiencial, sino también en el Nuevo Testamento, porque se nos recuerda que la mujer es coheredera del reino junto con el hombre, y propiamente en la teología del apóstol Pablo se nos recuerda que ya no hay hombre o mujer, esclavo o libre, judío o griego. Sin embargo, eso no deja de reconocer de que ante Dios somos iguales como imagen y semejanza, pero eso no deja de reconocer que tenemos funciones diferentes dentro del orden creado. Y eso me gustaría que ustedes pudieran darnos una perspectiva, tomando en cuenta el concepto de mujer virtuosa, el concepto teológico de mujer a lo largo de la literatura bíblica y, por supuesto, las responsabilidades que debemos tener tanto los varones como las mujeres dentro del orden creado hoy por hoy. Muchas gracias, sí. Retomando el tema de la mujer virtuosa, virtud tendrían que ser todas esas, la esencia de cómo Dios nos hace para poder volvernos a Él. En mi caso, pensando en las virtudes teologales, fe, esperanza, amor, debemos tener eso, llevar nuestra fe a Dios, basar nuestra esperanza en Dios, amar a Dios como Él nos pide el primer gran mandamiento y el segundo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. Y la virtud de esta mujer de Proverbios 31 es esa capacidad de manejar tanto los elementos exteriores como los interiores, su capacidad de ser mujer. Y aquí es donde viene nuestro tema, cómo Dios ve su creación. Él no menosprecia a la mujer, sino que la hace parte de toda la historia de la salvación. Desde el Génesis 3, cuando el protoevangelio en Génesis 3:15, que se habla de que la mujer va a herir sobre la cabeza de la serpiente. Y así sucesivamente en la literatura veterotestamentaria vemos cómo mujeres desarrollan distintos roles, distintas funciones por sus capacidades precisamente. Y ya en el Nuevo Testamento, de hecho, cuando irrumpe el reino de Dios, lo hace con un anuncio hacia una mujer. Lo registra Mateo, lo registra Lucas. Cuando el advenimiento del Hijo de Dios, el Mesías, Jesús, llega, es un ángel el que le anuncia a María sobre esta llegada. Y así en adelante las diversas mujeres que participan del ministerio de Jesús. De tal forma que Dios ve a la mujer como esa parte esencial en su plan de redención para la humanidad. Y cuando el apóstol Pablo habla de que la fe viene por el oír, pero cuando está hablando a los efesios y les dice que a cada uno le ha sido dado un don, y ese don es para la edificación de los santos, para que todos podamos llegar a una estatura, y pone de medida a Cristo.
ahí no hace una distinción de géneros, ahí está hablando al creyente, a aquel que de acuerdo a Efesios 1, escuchó, creyó, recibió ese evangelio, a quien también Dios le sella con su Espíritu Santo. Es esa misma persona, hombre o mujer, que está en la obligación de andar conforme al Espíritu, que está en la obligación de cumplir sus deberes como hijo de Dios, de modelar la imagen de Cristo, de conducirse como ese creyente. De tal forma que, si se dan cuenta, la teología, el apóstol Pablo en este caso en particular, no está haciendo una distinción quién debe ser más santo, más espiritual, menos espiritual, quién tiene más dones o menos dones, no. Todos han recibido el Espíritu Santo, todos han sido llenos, todos han sido facultados por el Espíritu Santo para la edificación del pueblo de Dios. Y en ese sentido, licenciada Karina, indudablemente esto nos da una visión algo diferente de lo que comúnmente se ha enseñado, tal cual como decía uno de nuestros oyentes, en las iglesias, sobre todo para opacar el papel de la mujer. Y me gustaría escuchar su opinión teológica sobre lo que ya ha mencionado la licenciada Carla, la licenciada Carolina. Sin embargo, permítame escuchar cómo está interactuando la red social con respecto a la pregunta del día y volvemos con la licenciada Karina Casanova. Jacqueline Mesa Riveros dice, un gran saludo a esas lindas mujeres desde Santiago de Chile. También Alex González dice, saludos y feliz Día de la Mujer, especialmente a las que están en cabina. Gracias, Alex, por tu saludo. Y Débora Corpeño dice, paso brevemente a saludar, feliz Día de la Mujer y uno especial a las compañeras en cabina. También Nelson Morales, uno de nuestros panelistas del programa, dice, saludos a Carolina, Carla, Karina y Betsabe. Creo que poco a poco se van abriendo espacios a las mujeres, pero hay mucho por hacer, incluso en el mundo cristiano. Gracias, profesor Nelson. Y también Xiomi Villasencio dice, identidad de ser humana, libres y valientes. No más machismo y no más matriarcado. Les queremos, licenciada. Y Lesbia Rodríguez dice, saludos a las teólogas, maestras y mujeres, son una bella creación de Dios. Saludos en este día. Muchas gracias a todos por sus saludos. Este día hemos recibido muchos comentarios y esperamos poderle dar lectura a algunos de ellos porque el programa está muy interesante, definitivamente. Ok, gracias por el espacio. Yo creo que Nelson me dio la pauta para responder a la inquietud de Gonzalo en cuanto a qué hacer como cristianos. Espacios a las mujeres se les han abierto actualmente. Podemos ver que en la iglesia, en el mismo seminario, ¿sí? Hace unos años no había tantas plazas para profesoras en el Seminario Teológico Centroamericano y hoy día podemos ver de que hay varias profesoras. Entonces esto nos indica de que el entender la palabra del Señor es algo progresivo. La teología va cambiando, el pensamiento va cambiando y el espacio a las mujeres se está ampliando. Creo que como cristianos tenemos que hacer una relectura del texto. ¿Qué quiero decir con una relectura? Como creyentes se nos han impuesto pensamientos, cómo entender el texto. Y yo creo que actualmente el pueblo de Dios está capacitado para volver a leer el texto y pedirle a Dios realmente una interpretación acertada de qué es lo que quería decir Pablo cuando estaba diciendo eso, qué es lo que quería decir Pedro o el autor bíblico que estemos leyendo. Sobre todo, para poner en contexto, cuando hay pasajes donde pareciera que se está opacando a la mujer y se hace una interpretación universal del pasaje. Exactamente. La mujer calla en la congregación, por ejemplo. ¿Qué quiso decir Pablo con eso? O no permito que la mujer enseñe. ¿Qué quiso decir? Ni ejerza dominio sobre el hombre. Exacto. Entonces, yo creo que les animo, no solo a las mujeres, porque puede quedar como una imposición, sino a los hombres líderes. Volvamos a leer el texto, y a buscar una interpretación acertada,
o un poquito más acertada, digo yo, del texto, porque muchas veces se nos han impuesto interpretaciones no tan acertadas o bíblicas, y porque nos conviene, nos quedamos con esa interpretación, ¿verdad? Pero les animo a que los varones hagan esto, porque si las mujeres lo hacen, va a quedar como que, nosotros queremos sobresalir, entonces, por eso están cambiando ahora la interpretación del texto. No. Les animo a los varones a hacer esto, a hacer una relectura del texto y sacarse esos lentes que se nos han impuesto de cómo mirar el texto. Les animo, ese sería la... Queremos escuchar, pues ya en estos pocos minutos que nos van quedando, pues desafíos en torno a lo que nos ha convocado el día de hoy, el tema del Día Internacional de la Mujer, sobre todo para las mujeres, para los varones, pero también para la comunidad eclesial, donde se están desarrollando hombres y mujeres, donde los varones tienen que reconocer que el 50% de la iglesia está desarrollada por mamás, por hermanas, por tías, por primas, y que no podemos dejar de negar las capacidades de las mujeres como imagen de Dios, coigual con el hombre, con responsabilidades ante el orden creado, por supuesto con funciones que cada quien tiene, pero que somos responsables ante Dios. Y antes de escuchar los desafíos finales, pues agradecemos los comentarios que siguen entrando a nuestra red social. Lili Furián dice: seguimos en la lucha, pero cuando hablamos de igualdad es que ambos sexos podemos hacer y desempeñar un papel importante dentro de cualquier empresa, independientemente de ser hombre y mujer. También Sharon Herrera Cepeda ha comentado y dice: saludos, admiración total por estas mujeres que irrumpen en los espacios donde se habla de teología. Son un ejemplo, son personas a admirar, son mujeres, esposas, madres, hijas, amigas y teólogas. Gracias, Sharon, por tu comentario. Gracias, Bueno, muchas gracias. Y pues, licenciada Carolina, en estos minutos que nos quedan breves, desafíos para nuestra audiencia en torno al tema que nos convoca el día de hoy. Sé mujer, siéntete digna, hija de Dios, creada a su imagen y semejanza. Piensa en la siguiente generación, en el valor, en las virtudes que vas a transmitir. Piensa en los riesgos que tus hijos, tu esposo, tú misma, hoy en la sociedad estamos corriendo por esa falta de valores. Así es que no nos descuidemos luchando por posiciones. Más bien enfoquémonos en primera instancia en ser de impacto positivo, en crear y formar a las siguientes generaciones, amando a Dios, basando su fe en Dios, basando su esperanza en Dios, amándose a sí mismo, amando al prójimo, porque esas virtudes, como lo dije hace un momento, virtudes teologales, son las que harán la diferencia. No va a ser una ley, no va a ser un decreto, va a ser la formación del ser, de esos seres que tenemos en las manos, las madres, las empleadas, las maestras. Las mujeres estamos en una posición de formación en distintos niveles y en distintos medios. Así que aprovechémoslo para crear a seres humanos que realmente se dignifiquen a sí mismos y dignifiquen al otro. Muchas gracias, licenciada Carla. Bueno, sí, creo que en esa línea de educar, creo que es nuestra tarea de facultar, tratar de empoderar a las mujeres, enseñándoles no que la sociedad nos enseñe cómo, porque ya hemos visto que hemos cometido muchos errores al hacerle caso a la sociedad. Es como la Biblia, ¿qué nos dice Dios? ¿Qué nos dice la palabra acerca de qué representamos ante Dios? ¿Quiénes somos? ¿Dónde nos vemos? No nos puedo ver otro espejo, una mujer, hacia un hombre, sino ante Dios. ¿Quiénes somos? Claro. ¿Qué valemos ante Él? Y eso nos da pie para hablar sobre diferentes temas y toda la hermenéutica que se viene con eso, pero creo que sí, enfocarnos en nuestro valor ante Dios y enseñarles eso a las demás, hombres y mujeres, creo que deberíamos de estar en eso. Hoy 8 de marzo también en Guatemala pasó algo catastrófico hace un año. Yo creo que no solo fue algo para recordar y tener desesperanza por nuestra sociedad, sino eso también nos ayudó e impulsó a tomar medidas para qué hacer en las otras generaciones, para qué hacer con las niñas y mujeres que vemos crecer, y en eso creo que estamos trabajando y hay esperanza para poder
releer la Biblia en ese sentido. Y qué importante lo que dice licenciada Carla, porque nosotros como programa esperamos que ese tema no se politice, sino que veamos realmente dónde está el problema de fondo. Y el problema de fondo, creo yo, es la ausencia de valores y la falta de responsabilidad con esas niñas que tristemente tuvieron que padecer el fracaso o la falta de responsabilidad, la falta de visión, la falta de moral de los padres y también de las instituciones que tristemente hoy moralmente tenemos en nuestras sociedades. Licenciada Karina, palabras finales. Bueno, muchas gracias por este espacio, gracias porque, solo el 8 de marzo pareciera que se recuerda, ¿verdad? El día y se le da espacio a las mujeres, pero Dios nos ha hecho capaces como para poder estar en cualquier función, ¿sí? En cualquier lugar, pero una cosita sí les recomiendo a las mujeres, no quiera ser un hombre, no quiera ocupar los lugares que los hombres están ocupando. Usted es una mujer hecha por Dios, tiene capacidades especiales como mujer, entonces desarrolle esas capacidades de mujer, ya sea su intelecto, sus emociones o lo que sea, usted desarróllelo, porque Dios tiene un lugar para usted y Dios la ha hecho con un propósito especial. Entonces, si usted es mujer, dele gracias a Dios, porque nosotros tenemos algo que los hombres no tienen, ¿sí? Entonces, nosotras podemos desarrollarnos y crecer y poder cumplir con ese propósito de Dios en nuestra vida. Sí, muchas gracias. Y yo creo que más que ocupar el lugar del hombre, porque sobre todo podría interpretarse entonces la mujer no puede llegar a ser gerente. No estamos diciendo eso, lo puede hacer. Lo que le estamos diciendo es que el hecho de buscar la igualdad ante la ley y la igualdad ante Dios no significa dejar de reconocer su feminidad. Lo que no queremos es que llegue a ser hombre, porque eso corrompe entonces lo que moralmente Dios ha establecido. Queremos agradecer los comentarios que han seguido ingresando a nuestra red social. Rolando Cardona dice, muchos saludos. En las redes sociales vemos una protesta de las mujeres contra los hombres, porque en la historia hay muchos casos de abuso o discriminación de varios tipos contra mujeres. Gracias, Rolando, por tu comentario. Y también Meli Raxic dice, en mi opinión, todo texto sin contexto es puro pretexto. La Biblia es clara en el valor y posición del hombre y la mujer. También hemos recibido un mensaje en WhatsApp que dice, bendiciones al equipo de Fijando el Rumbo y a todas las mujeres en general. Lamentablemente en la iglesia hay egoísmo, pero hay más mujeres que hombres dispuestos a trabajar. Atentamente, Jorge López. Gracias, hermano Jorge, por su comentario y muchas gracias a todos los que estuvieron en sintonía con nosotros ahora con todos los comentarios que hemos recibido. Muchas gracias, querida audiencia. Te queremos recordar que el próximo jueves vamos a retomar la serie de pasajes difíciles de las Escrituras y ustedes recordarán que el jueves pasado estuvimos dialogando sobre quiénes son los gigantes de Génesis 6 y en ese mismo tratado teológico y en ese mismo texto estaremos dilucidando, dialogando y analizando sobre el diluvio. ¿Fue una realidad? ¿Fue una ficción? ¿Fue un diluvio local o fue un diluvio universal? Pues cuáles han sido las interpretaciones que se han dado a lo largo de la historia y en qué podemos recaer a la luz de un estudio bíblico, teológico, gramatical, histórico, y esperamos que usted pueda ser parte de este próximo programa que retomaremos sobre la serie de los pasajes difíciles. Queremos agradecer pues a las licenciadas Carolina de Chamorro, Karina Casanova y Carla Morales, y por supuesto en producción a Amir Tejada y Betsabe Ansora, y en los controles a nuestro buen amigo Hans, que jueves tras jueves nos bendice, y a usted les deseamos una excelente semana. No se desconecte de Radio El Camino, porque todo momento, en todo lugar y en cada ocasión hay contenido que transformará su vida. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fijando el rumbo. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión. Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.